Hola amigos, yo soy Nelly de Décadas Ensamble y este es un breve history time de cómo yo me volví Fujoshi y cómo viví la serie de Modao Sushi por pedido de Randy, uno de nuestros seguidores. Randy, gracias por vernos. Miren, antes que nada yo fui otaku y me gustaba mucho el anime japonés. Todavía me gusta, pero no es igual, ya no es lo mismo. Lo que pasa es que el anime japonés siento yo que cayó mucho en los clichés y eso a mí me empezó a cansar. Pero no fue tanto ni eso, fue el hecho de que ya yo tuve que trabajar y ya no tuve el mismo tiempo para estar viendo series. Entonces yo muchos años me distancié del anime japonés, muchos años. Y fue hasta el 2020, que pues ya ven, nos encerraron a todos, que entonces me di el tiempo de volver a prender la tele y decir, voy a hacer un maratón. Y se me ocurrió hacer el maratón de Black Butter, que era un anime que yo no conocía, porque yo me quedé con los primeros, soy de la vieja escuela. Total que error, ¿no? Error, porque me atrapó, me encantó la música de Black Butter, y eso fue como el comienzo otra vez de todo este amor por el anime, pero tuve la suerte de que en mis búsquedas de YouTube de material de Black Butter, me aventaron sugerencias de cosas chinas. Y a mí me sorprendió mucho porque como yo estuve despegada tanto tiempo, les juro, perdónenme mi ignorancia, les juro que yo ni siquiera imaginaba que China hacía animes. No distinguía la diferencia entre la vestimenta china, no había puesto atención al idioma chino, que es tan bonito de escuchar. Entonces sí, discúlpenme, sí estaba yo muy ignorante. Y de hecho, lo primero que vi chino, lo que me aventó YouTube, fueron animes románticos. Entonces vi La princesa psíquica, ¿cómo se llama? Long Fei. Luego vi esta chica que era cocinera y que se murió por comerse el pez globo que no cocinó bien. Y me gustaron mucho, me parecieron divertidos, pero lo que me gustó mucho de esos animes en particular era la calidad del dibujo. O sea, me pareció muy fino, muy detallado y eso me encantó. Entonces yo seguí buscando cosas chinas. Y me aventó YouTube el primer capítulo del villano Escoria, el Donghua. Uy, pues me enamoré. Me gustó mucho, pues yo imagínense, despegada mucho tiempo de todo este rollo. Cuando me avientan el Donghua del villano Escoria, que es en 3D, pues me gustó mucho porque yo no había visto ese tipo de trabajo. Entonces me pareció muy bonito, de muy buena calidad, los personajes bellísimos, las voces bellísimas. La música china en toda la serie es súper agradable. Tú puedes estar escuchando la serie y ni siquiera estarla viendo, pero nada más con escucharla y estás disfrutando toda la música de fondo y las voces, pues la voz de Sheng tan hermosa, la de Lu Minha, en fin. Ahí me atraparon los chinos, ahí. Pero, pues fue obviamente empiezas a ver una cosa, pero pues sigues buscando más información y te siguen aventando más sugerencias. Entonces, a mí, viendo el YouTube, como me gusta la música, descubrí los AMV, que son los videos hechos por fans, pero con canciones que ya existen. Y ándale, que me avienta esta canción de Luto por Amor. Entonces, ting, 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 ting. Ya, desde que escuchas esas notas tú ya estás chillando. Y no sabes ni de qué es la serie, ni de qué va, nada. Pero yo escuché esa canción y ya, dije, qué canción tan hermosísima. Y entonces, como esa canción la había subido un fan, había puesto una imagen de Modao Sushi. Y entonces yo creí que era de Modao Sushi y empecé a buscar cosas acerca de esa serie. Y ándale que el YouTube me avienta ahora el capítulo del Donghua de Modao Sushi. Obviamente yo empiezo a verlo, obviamente yo no tenía idea de nada, estaba así como hilando información, pero cuando yo empiezo a ver el Donghua, pues me atrapa porque ya saben el formato que usan los chinos, este formato horizontal, paisajista, hermoso, y toda la fotografía de su anime, el efecto, cómo mezclan cosas en 3D, hecha por computadora, con el dibujo tradicional, me gustó mucho, se me hizo original. No sé si ya se venía dando desde hace tiempo, pero para mí era original.
Entonces me atrapa el primer capítulo, los primeros minutos, a mí me atraparon. O sea, el colmo fue ya cuando aparece Wei Jin en el árbol y empieza a tocar la flauta y empiezan a despertar todos los zombies. No, me encantó, porque yo en particular no me gustan los zombies ni las películas de temática de zombies. Pero esto de que resucite cadáveres y los utilice para su beneficio, para mí era una idea muy original. Entonces me encantó. Y luego que usara la flauta, que es uno de mis instrumentos favoritos. Y luego que la tocara endemoniadamente bien. Entonces, no, a mí me atrapó. Mob Sushi, el Donghua, tuve la suerte de que fue lo primero que vi. Y esos primeros minutos, porque ni siquiera fue todo el capítulo, fueron los primeros minutos del capítulo, fueron los que me atraparon a la serie. O sea, el arte china tan hermosa, el detalle del anime y la música, me encantó. Entonces empecé a ver el Donghua y lo vi todos los capítulos que habían hasta esa primera temporada. Y obviamente, pues me gustó, me interesó y empecé a buscar la novela. Porque esa es otra cosa. Lo que yo sabía del anime era en Japón, por ejemplo, que hacen el manga y lo van sacando, no sé, una vez por semana, una vez por mes, en fin, ¿no? O luego pasa como Black Butter, que no tiene final oficial, pero el anime ya le inventaron un final, en fin. Cuando yo me entero que los chinos hacen sus series basadas en novelas, para mí eso fue como, wow, mis respetos. O sea, en mi cabeza, el hablar de una novela, estás hablando de un libro con principio, con fin, con argumento, una historia. Y para mí eso ya le daba mucho valor a las historias. El hecho de que fueran hechas de novelas. Eso me gustó mucho. Y no eran las primeras historias BL que yo veía. De hecho, antes de estas historias BL yo vi Banana Fish, por ejemplo, que es japonesa y me gustó. ¿Qué otra cosa BL vi? Vi cosillas BL por ahí japonesas, sí las vi. Pero lo que tienen los chinos y lo que a mí me atrapó, sobre todo de esta autora, porque pues obviamente ya todos sabemos que sus 3 novelas, sus 3 hijos son un éxito. Y pues qué bueno, ¿no? Porque son como los que nos abren al mundo del danmei. Entonces, me encanta que el hecho de que son personajes muy congruentes. No sé si yo así los percibo. Muy congruentes y tienen que ser gays porque si no, no funcionaría igual la historia. Yo así lo percibo. Porque pues, son amores prohibidos, pero no solo prohibidos por el hecho de que, por ejemplo, hablando de Lan Chan y Wei Jin, que son caracteres muy diferentes, pero los opuestos se atraen. O sea, no es solo el hecho de que eres de otra secta, tienes otros pensamientos bien diferentes a los míos. No es solo eso, o sea, a pesar de eso, estoy enamorado de ti. Pero encima, eres un hombre, eres de mi mismo sexo. ¡Tay! O sea, para mí son como cuando el destino te pone pruebas de que quieres hacer algo y te cuesta mucho trabajo. Entonces, yo siempre digo, o es para ti, pero tienes que esforzarte, o de plano no es para ti. Entonces, estas historias a mí me gustan mucho porque se me hacen muy espirituales, ya fuera de broma. Sus conceptos de espiritualidad me gustan mucho, sus conceptos de las almas, cómo van y vienen, creo en eso firmemente. Y todavía este concepto de que el amor es el simple hecho de estar ahí con la persona a un lado, acompañándola, incluso sin decir una palabra como Lan Chan. Como el hecho de saber que existe una persona, hablando si yo fuera Lan Chan, saber que existe Wei Jin, que es una persona así con esa aura tan grande, y que solo el hecho de saber que existe te da esa fuerza para seguir adelante y cambia incluso tus conceptos de la vida. O sea, para mí esos son aprendizajes espirituales muy grandes que nos dejan los chinitos y que son parte de su cultura china. Y fíjense, el colmo. Yo había visto historias BL en Japón, japonesas. Y cuando yo empiezo a ver, por ejemplo, en el villano Escoria, que Liu Binha era gay, y yo me quedo así, ¿qué? ¡Wow! O sea, para mí, en mi ignorancia,
los chinos siempre habían sido una cultura muy, muy, bueno, lo son, milenaria, muy sabia. Entonces nunca pasó por mi mente de que iba a ser tan, ¿cómo se diría? ¿Cómo lo diría? Vaya, que me iba a ofrecer este ramo de historias gays, así. No, nunca lo imaginé, nunca lo imaginé. Entonces, el saber, ya leyendo novelas y entendiendo un poco más la cultura china, el saber que los gays pues siempre han existido. O sea, yo soy de las personas que opina que los gays existen desde que existe el ser humano. O sea, son parte de, somos un todo. Entonces, los chinitos también los tenían ahí desde siempre, el hecho de que su emperador se cortara la manga para no despertar a su amado. Y que de ahí viene el término de manga cortada. O sea, me encantó. Me encantó porque la cultura china hizo muchos clics con muchas creencias mías. Y eso también es lo que me ha vuelto fujoshi. Ahora sí que como leí por ahí alguna vez, no es solo ver que tengan papá. Queremos saber por qué tienen papá. Entonces... Y obviamente el contexto pues, también es muy importante. Entonces, estas historias chinas a mí me encantan porque no son cursis. Son súper románticas, pero no son cursis. Eso me gusta muchísimo. Rompen como con toda esta esquema cliché que tenemos acá en Occidente. Y los orientales, por esa espiritualidad que tienen, me parecen, bueno, y los chinos, porque pues Japón también es oriente y sí le perdí. Sí se nota mucho la diferencia en las tramas chinas que en las japonesas. El japonés es muy dramático. Ay, no sé cómo describirlo. Pero el chino también es dramático, pero de una forma más espiritual. No sé, yo así lo percibo. Y me gusta mucho. La música china, sobre todo de lo que nos gusta a nosotros, de las series, me parece muy, pues vuelvo a repetir, muy espiritual, que sí te toca más sentimientos más profundos. No es así ligera, vaya, como el anime japonés, que no quiero decir que todo, pero sí un gran porcentaje, se volvió muy ligero, muy comercial, y la música muy repetitiva, y guitarras y bla, bla, bla. Y entonces la música china a mí me trajo mucha frescura. Y es una música que tú escuchas y que de veras te mueve sentimientos. Cuando tú escuchas música de Tianwan Sifu, ay, sientes que te aprietan el corazón. Entonces Modao Sushi yo lo conocí por esta canción, este rolononón de Luto por Amor. Entonces, pues no, me atrapó yo amé a Lan Chan. O sea, ese video que yo vi de Luto por Amor tenía en la portada a Lan Chan, obviamente sufriendo por Wei Jin, pero obviamente yo no lo conocía. Yo solo veía al personaje sufriendo y la canción, el rolonón, ¿no? Entonces, Lan Chan se volvió mi personaje favorito desde siempre de Modao Sushi. Porque en particular a mí me gustan mucho los gong, los personajes que son los chidos. Es que no sé cómo decirlo. En fin, ustedes me entienden. Y aunque me encantan también sus parejas, o sea, Wei Jin me encanta también, Lan Chan es mi favorito en esta serie de Modao Sushi, es mi favorito. Porque volvemos a eso mismo. Es el que ama muchísimo y tal vez el que menos expresa, pero el que siente y lo demuestra con hechos, y eso no es por nada, pero a mí yo siempre es lo que digo, que el amor no debe, que la palabra te amo está muy gastada, muy gastada. Entonces, mi novio a veces se pone triste porque yo no es de que le diga te amo a cada rato, no. Entonces, él sabe que lo amo, pero no se lo voy a decir a cada rato, porque para mí el amor se tiene que demostrar más con los hechos. Y sí, hubo un tiempo, años atrás, en que yo fui bien empalagosa, pero la vida me encendió con malas experiencias de que no debemos prestar tanta atención a las palabras, sino a los hechos. Entonces, a mí los chinitos me encantan porque siento que llegaron a mi vida en una etapa
donde yo también ya estaba más calmada, donde yo también ya valoraba otras cosas. De hecho, me sorprende mucho que gran cantidad ahorita de fans de los chinitos ancestrales son muchachitas. Y eso me sorprende mucho porque yo siento que la narrativa china es más tranquila, como no es, bueno, sí es sexosa, pues, pero no todas las novelas te garantizan que va a haber papá y que lo vas a leer, pero aún así te atrapan y te enganchas con los personajes, porque tienen esa magia de expresar amor sin ser cursis, sin caer en el cliché. Y hay una escena tan bonita, bueno, no es de Modao Sushi, pero me encantó, de Vagabundos Lejanos, donde están los dos sentados y el otro le empieza a decir su nombre y lo empieza a repetir así. Y el otro, ay, ya, ¿por qué haces eso? Y le dice, ¿no te parece que es muy hermoso tener un nombre que repetir? Y entonces al final el otro pues también comparte la emoción y termina también repitiendo su nombre. Y eso es tan romántico, o sea, el hecho de que estés así sentado y que nada más pronuncies el nombre de alguien, o sea, lo que los chinitos transmiten en sus historias a mí se me hace muy, muy espiritual, muy romántico y se me hace un amor muy auténtico. Y el hecho de que sean hombres, personas de su mismo sexo, lo hace como todavía más válido porque les cuesta muchísimo trabajo llegar a realizar su amor cuando lo han realizado, porque algunos no. En fin, entonces me gusta porque lo que también me encanta es que los personajes son hombres, o sea, te los describen, pues Lan Chan, todo un guerrero, ¿no? No guerrero, pero me refiero a que no te ponen el amor encima de la sexualidad. Eso se me hace muy padre porque nos enseña lo que de veras es el amor. O sea, nos enseña a separar también una cosa de otra. Porque en Occidente, si alguien te gusta, se te hace guapo, ya piensas que lo amas. Pues no. O porque alguien te atrae sexualmente, piensas que ya lo amas. No. O sea, nos han vendido la idea del amor muy equivocado. Y siento que los chinitos, con estas novelas en particular, te hacen reflexionar de veras qué es el amor. O sea, para ti, ¿qué persona, por su solo hecho de estar vivo y existir, te llena de alegría? El simple hecho de pensar, fulanito existe. Y como yo lo amo, me alegra el día, me cambia la perspectiva de mi vida, etc, etc. Entonces, para mí, ese sí es un amor auténtico. Y me encanta, pues, cómo primero se enamoran de las personas, de los personajes, y después resuelven el problema del sexo. Eso me encanta, porque en la vida así deberíamos nosotros aplicarlo, o sea, preocuparnos más por la emoción, por lo que me aporta la otra persona o por lo que yo soy junto a esa otra persona. Y después resolver el problema. Ahí está el pobre Wei Yin, que no tenía ni idea de lo que le esperaba. Ay, eso también me encantó en la novela. Entonces, Modao Sushi es una novela padrísima, muy enredosa, ya cuando ya leí yo la novela, porque el donghua fue lo primero que yo vi. Y luego ya busqué la novela y ya la leí. Y sí, me costó mucho trabajo, los nombres, etc, etc. Pero pues todo vale la pena. Todo vale la pena porque al final me encanta también eso de los chinitos, cómo te van soltando las cosas así de a poquito. Y al final tú tienes que armar toda la maraña. También se me hace eso muy interesante. Entonces, esta autora en particular, pues yo creo que nos atrapó a todos. No sé, yo tengo una duda. A ver si alguien sabe. Si acaso El villano Escoria fue de la primera novela que habló de transmigración, porque luego ya vi que el tema de transmigración es muy, muy usado con los chinitos. Entonces, yo quisiera saber si fue de las primeras. No, no vamos a decir que la primera. Si fue de las primeras que tocó el tema de la transmigración o fue la primera que habló de transmigración y fue exitosa. Porque, pues después ya empecé yo a ver los clichés chinos, ¿no? Pero aún así, aunque caigan en los mismos clichés,
me gusta mucho la cultura china, cómo nos la plasman, las ideas chinas, su cosmología, me gusta mucho, el arte que tienen en todos sus donguas, eso también me gustó mucho, y la música, uff, ni se diga la música, o sea, la música es muy rica, es muy fresca, el idioma chino me gusta mucho, entonces al final, pues de ser otaku, me pasé a Fujoshi, pero yo siento que sí tiene que ver, en mi caso personal, el momento. O sea, pues yo ya tengo más de 40 y mi momento es más tranquilo, busco otras cosas, más espirituales. Por eso, repito, me sorprende mucho que a muchas chicas jóvenes, jovencitas, jovenzuelas, les gusten las novelas chinas y las lean. O sea, wow, porque muchas son muy largas, ¿no? Es como que ahorita leo una novelita y ya. O sea, eso me sorprendió mucho. Y acá entre nos, nomás para que se lo sepan, yo le incité a mi madre a leer novelas chinas y también terminó enamoradísima de Hua Shan. Pero bueno, eh, vuelvo a lo mismo, porque las novelas chinas te transmiten un tipo de amor, en mi opinión, muy auténtico y que de veras nos enseña, nos dan aprendizajes de lo que es el amor en sí, no el amor occidental y ñoño y cursi que nos han vendido. Entonces, eso me ha gustado mucho, eso me ha atrapado mucho de las novelas y pues aunado a eso, soy músico y pues disfruto mucho estar haciendo las adaptaciones. Por lo mismo, porque pues son tan poéticos los chinitos que disfruto mucho hacer las adaptaciones. Y hubo un amigo donde íbamos a grabar algunas veces que dijo, todas las canciones se parecen al final, ¿no? Y tiene un poco de razón, pues porque al final la estructura de la música china, pues obviamente la hace sonar chino, pues porque tiene ahí la pentafonía, los instrumentos típicos, y pues obviamente va a llegar un momento en que todas te van a sonar igual, pero de verdad les digo, a mí no me suenan igual todas. Hay unas que para mí son como más profundas en la melodía. Luto por amor es una de las que siempre va a estar así, ¿no? Va a estar ribota en el top. Pero, por ejemplo, de los últimos covers que grabé, hay una que es del hada y el diablo, del amor entre el hada y el diablo. Y me encantó mucho la canción, yo ni la conocía. De hecho, gracias a ustedes que nos ven y que siempre nos piden canciones, yo he conocido muchas canciones muy padres, muy bonitas. Entonces, gracias por eso. Y aunque ahorita he estado muy despegada del canal, es que pues ya me dejaron sola, ya mi otra compañera Karen, pues ya se nos casó y, y ya no colabora aquí tanto. Entonces pues ya me quedé yo solita haciendo los covers, editando y grabando. Obviamente ya grabo en el BandLab, que es una aplicación. Desde mi tablet ya no puedo darme el lujo de ir a los estudios a grabar, ya no. Pero lo sigo haciendo con mucho cariño porque de veras a mí me gustan mucho las historias chinas por tantas cosas, tantos ingredientes que las hacen que te atrapen y que han resonado conmigo, o sea, que hacen clic, que me gustan, que digo, es cierto, tienen razón. Ay, cosas así, ¿no? O sea, de verdad, pues sí, por eso uno se vuelve fan, porque te pones la camiseta, porque sí estás de acuerdo en las ideas que te plantean los autores. Y encima les digo que yo en mi ignorancia no imaginaba que China nos iba a sorprender con algo así. Yo ni siquiera sabía que China hacía animes. Ay, qué pecado. Pero bueno, fue por eso, porque yo estuve ausente mucho tiempo. O sea, pues ya me dediqué a trabajar, a ganarse la papa, ¿qué más? Pero ahorita disfruto mucho los chinitos y quisiera tener más tiempo para volver a leer más novelas, pero hubo un tiempo en que me la pasaba sin dormir. O sea, agarraba una novela y no dormía. Obviamente eso es malo para la salud, dejé de hacerlo. Pero fueron días que disfruté muchísimo y que en la primera oportunidad voy a repetir. Porque es bien padre
no dormir por estar leyendo un libro. Me gustó mucho. Y eso me pasó pues con las 3 novelas de Mo Xiang Chong Chong. No sé cómo se pronuncia. Una cosa que también hago en mis covers es no decir las palabras en chino. Porque como me gusta tanto el chino y lo respeto mucho y sé que no lo pronuncio bien, entonces ni para qué le hago a loco. Entonces, en ninguno de mis covers van a ver que yo digo nombres propios de los personajes o de espadas o de esto, de aquello, de lugares. No porque no quiera hacerlo, sino porque también lo hago con la finalidad de que cualquier persona que escuche el cover se interese en la historia o le encaje. Y si yo de repente le digo alguna palabra que no va a entender, pues se va a perder el mensaje que llevaba la canción, ¿no? Entonces, también por eso es como muy, muy mi gusto particular no decir nombres de los personajes ni lugares, porque uno, no los voy a poder decir bien en chino. Entonces, dos, la gente que escuche y que no conozca, no lo va a entender la referencia, entonces, pues ni para qué. Entonces, ahí me disculpan, ese es mi modo de pensar. Yo lo digo que es por el mismo amor que le tengo al chino y a las historias. Y pues porque me gusta mucho cuando alguien me dice, ay, escuché este cover y me llamó la atención y entonces leí la historia. Y eso se me hace muy padre, lograr captar la atención para que vengan y lean las historias de chinitos. Y eso fue el breve History Time. Es que no se puede hacer breve, lo siento. Pero bueno, muchas gracias por seguirnos. Vamos a seguir haciendo covers porque me gusta. Y trataremos de hacerlo siempre lo mejor posible, aunque ahorita no haya los recursos para meternos a un super estudio. Déjenme decirles que Luto por Amor sí fue una canción que grabamos en un super estudio, ¿eh? Ahí sí le gastamos, por el puro gusto. Y también déjenme decirles que Luto por Amor fue el primer cover de Chinitos que yo hice, el primero. O sea, yo todavía ni leía Modao Sushi y yo ya había hecho el cover porque esa canción fue la que me atrapó muchísimo. Y como que todo fue así, porque como esa canción era difícil de cantar, yo quise regresar a mis clases de canto para poder cantar esa canción. Entonces, desde el principio le dije a mi compañera Karen, no, ¿sabes qué? Es que esta canción me gusta mucho y quiero que quede bien chida, ¿no? Quiero que la grabemos acá en un estudio bien chido. Y así fue, pero pues tardé un año. O sea, yo escribí el cover en como diciembre del 2020 y en realidad la canción la grabamos y salió en el canal hasta en el 21, pero porque yo quería hacerla de buena calidad, retomar mis clases de canto, hacerle un video acá chinito. Bueno, en fin. Entonces, en el proceso en el que yo hice todo eso, hicimos todo eso, pues yo seguía haciendo covers. Y ya el que oficialmente salió primero en el canal fue el de Mil Otoños, ya cuando yo conocí al viejo sabroso. Entonces, nada más les quería compartir eso, que en realidad Luto por Amor fue el primer cover que yo hice de Chinitos Ancestrales, pero salió un año después porque yo lo quería hacer acá muy pro. Entonces, en nuestro canal siempre van a encontrar algún material que hicimos con más calidad que otro, pues porque en ese momento pudimos darnos ese lujo. Ahorita yo todos los covers que estoy haciendo los estoy haciendo yo sola y pues con el BandLab desde una aplicación muy casera. Pero en cuanto tenga oportunidad, tiempo y dinero, quiero lanzarme y hacer otra vez covers grabados en estudios más pro. Yo me imagino que ustedes sí se dan cuenta, los que están grabados en estudios, que los que grabamos acá caserones. Pero bueno, siempre tratamos de hacerlo lo mejor posible porque somos fans de corazón de los Chinitos Ancestrales. Entonces, ahí seguimos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Saludos, Randy.